don Anselmo y la noche sin luna, en un pequeño rancho apartado, rodeado de matorrales y caminos polvorientos. Don Anselmo cuidaba de su rebaño de cabras con la experiencia que le daban los años. Aquella noche, el cielo estaba cubierto por nubes densas y la luna no asomaba ni un instante. Un silencio extraño envolvía todo, como si la misma tierra contuviera la respiración. Mientras revisaba el corral, don Anselmo notó algo que lo hizo detenerse. Varias cabras yacían muertas, con pequeñas marcas redondas en el pecho. No había sangre por fuera, pero un frío extraño recorría su espalda. Se agachó para observar mejor, y entonces escuchó un ruido agudo, como un chillido metálico, que venía del bosque cercano. Sin poder contener la curiosidad ni el miedo, don Anselmo se acercó sigilosamente. Entre los matorrales apareció una criatura encorvada, de ojos rojos brillantes que parecían absorber la poca luz de la noche. Su piel era gris verdosa y estaba cubierta de espinas, y se movía sobre dos patas con una velocidad aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció entre la oscuridad del bosque, dejando solo un aire helado y el silencio absoluto. Don Anselmo regresó al corral, temblando, convencido de que algo sobrenatural había tocado su rancho. Esa misma noche, otras cabras y animales de la zona desaparecieron. Y desde ese momento, los vecinos empezaron a hablar de una criatura que bebía la sangre de los animales, el chupacabras. La decisión de don Anselmo. La noche seguía cubierta por la niebla, y un aire helado recorría el rancho como un recordatorio silencioso de la presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Don Anselmo permaneció junto a sus cabras, temblando, mientras su mirada se perdía en el bosque oscuro que parecía respirar. Cada sombra, cada susurro del viento entre los árboles, hacía que su corazón latiera con fuerza. Sabía que no podía esperar a que la criatura volviera a atacar. Los animales de los vecinos también habían desaparecido, y el miedo comenzaba a transformarse en responsabilidad. Don Anselmo tomó un viejo farol y un palo de madera fuerte, con la certeza de que debía adentrarse en la niebla para descubrir lo que acechaba su rancho y los alrededores. Caminó con cuidado entre los matorrales, avanzando despacio, escuchando cada crujido de ramas y cada murmullo del bosque. La niebla era cada vez más densa y húmeda, pegándose a su ropa y cubriendo el suelo de un gris fantasmal. Entonces, entre los árboles, un par de ojos rojos brillaron por un instante. Don Anselmo se agachó, respirando con cautela, sosteniendo el farol frente a él. El chupacabras estaba allí, mirándolo, acechante y silencioso. Sus espinas se erizaban con cada movimiento, y la criatura parecía medirlo, como si estuviera tanteando la determinación del anciano. Un escalofrío recorrió su espalda, pero don Anselmo no retrocedió. La decisión estaba tomada. Debía enfrentar aquello, proteger a sus animales, y si era posible, descubrir cómo detenerlo. La criatura retrocedió unos pasos, desapareciendo entre los matorrales, dejando de nuevo un aire helado y un silencio pesado. Pero don Anselmo podía sentir que no había terminado. La noche apenas comenzaba, y el bosque guardaba secretos que todavía no se atrevían a revelarse por completo. Con el corazón acelerado, el viejo campesino decidió seguir adelante. Cada paso lo llevaba más profundo entre la niebla, con la sensación de que algo, más allá de la vista, lo observaba y estudiaba sus movimientos. Sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre, y que el enfrentamiento con lo desconocido era inevitable. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo un frío que calaba hasta los huesos. Y don Anselmo continuó avanzando, decidido, con la firme convicción de que proteger su rancho y su rebaño sería más fuerte que cualquier miedo. La noche que no terminó, don Anselmo avanzaba con paso cansado entre los matorrales, la linterna de gas iluminando apenas unos metros delante de él, y el palo de madera firme en su mano. La niebla era tan densa que parecía absorber los sonidos,
y cada sombra se transformaba en un enemigo potencial. Las cabras lo seguían de cerca, algunas temblando, otras balando con miedo. De repente, un crujido seco entre la maleza hizo que sus sentidos se agudizaran. Entre la niebla, un par de ojos rojos brillantes lo observaban. El chupacabras estaba allí, acechante y silencioso, sus espinas erizándose con cada movimiento. El aire se volvió helado, casi tangible, y el anciano sintió como el miedo lo atravesaba. Con paciencia y determinación, don Anselmo logró guiar a sus cabras hasta un claro más seguro, donde podrían resguardarse y descansar. Respiró hondo, limpiándose el sudor frío de la frente. Por un instante, pensó que la pesadilla había terminado, pero la criatura permanecía al borde de la niebla, sus ojos rojos fijos en él, esperando, observando, calculando. La noche estaba lejos de terminar. Don Anselmo sabía que no podía bajar la guardia. Sus manos temblaban, pero levantó la linterna y sostuvo el palo con firmeza. «Si no logro derrotarlo esta noche», murmuró para sí mismo con voz grave, «al menos tal vez pueda alejar esta maldición que ha caído sobre nosotros». El viento soplaba entre los matorrales, llevando consigo un aire helado y húmedo, recordándole que la criatura regresaría. La oscuridad del bosque parecía aún más profunda, más densa, y los balidos de las cabras resonaban como un eco en la noche silenciosa. Don Anselmo observó el bosque, consciente de que la leyenda del chupacabras no había terminado, y que la próxima noche sería decisiva. Con el corazón acelerado, respiró hondo y se preparó, sabiendo que el peligro seguía al acecho y que la batalla contra lo desconocido apenas comenzaba. Preparativos para la noche. El amanecer llegó lentamente, como si la luz del sol dudara en atravesar la niebla que aún cubría el campo. Don Anselmo, exhausto y con las manos temblorosas, logró ver a sus cabras aún reunidas en el claro. Algunas balaban débilmente, otras parecían demasiado asustadas para moverse. El anciano respiró hondo. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que aquello no había terminado. Con los primeros rayos de sol, el pueblo despertó con murmullos de miedo. Otros vecinos también habían perdido animales. La noticia del chupacabras se extendía como un rumor que helaba la sangre. Don Anselmo, sin embargo, no pensaba rendirse. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba los techos de lámina y los senderos húmedos, se sentó frente a su casa, con las botas de hule cubiertas de lodo y el rostro marcado por la fatiga. Pero con la mirada firme, en silencio, talló símbolos extraños en un pedazo de madera y preparó una cruz improvisada con ramas secas. Colocó sal en una bolsa de tela y amarró un rosario viejo a su linterna de gas. Cada gesto era un ritual de preparación y protección. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, don Anselmo se levantó con decisión. Sujetó su palo de madera, la linterna y un machete que colgó de su cinturón. La niebla empezaba a levantarse otra vez, espesa y pesada, como si anunciara el regreso del monstruo. Si no puedo derrotarlo, tal vez pueda alejar esta maldición de mi tierra, murmuró con voz ronca, mientras observaba el horizonte. La noche siguiente lo esperaba, y con ella, los ojos rojos que no habían dejado de acecharlo. Don Anselmo estaba listo, consciente de que cada segundo sería una prueba de valor, ingenio y resistencia. El terror aún no había terminado, apenas comenzaba un nuevo capítulo de la leyenda. La noche del acecho y la masacre. La oscuridad había caído por completo y la niebla lo envolvía todo, haciendo que los contornos del claro parecieran moverse como si tuvieran vida propia. Don Anselmo, con el machete en el cincho y la linterna de gas encendida en la mano, avanzaba con cautela entre sus cabras temblorosas. Cada crujido de la hojarasca lo hacía sobresaltar. Cada sombra parecía esconder ojos que lo seguían. De pronto,
Unos brillos rojos emergieron entre los árboles, tan intensos que iluminaban parcialmente la niebla. Don Anselmo detuvo su paso. Los ojos no parpadeaban. Lo observaban con una paciencia aterradora. La criatura avanzaba lentamente, su figura apenas visible entre la bruma, pero su presencia hacía que el aire se volviera helado y pesado. En un instante que pareció eterno, el chupacabras se abalanzó sobre las cabras. 10 de ellas fueron atacadas y matadas en segundos, con manchas de sangre que salpicaban la tierra húmeda, mientras las otras se dispersaban y balaban aterradas. Don Anselmo retrocedió, horrorizado, pero mantuvo firme el machete y comenzó a esparcir sal alrededor de él y de las cabras restantes. La criatura lanzó un gruñido gutural y en un abrir y cerrar de ojos desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un aire gélido y un silencio mortal. Don Anselmo, jadeando y temblando, miró a su alrededor. La devastación era clara y la amenaza permanecía latente, aguardando la próxima oportunidad de atacar. La noche había sido mortal, pero la leyenda del chupacabras continuaba viva y más aterradora que nunca. La verdad revelada. La noche aún no se había ido del todo, pero don Anselmo permanecía en el claro, junto a sus cabras sobrevivientes, con el corazón aún golpeando con fuerza. La niebla matutina cubría todo el terreno, y el silencio era tan pesado que parecía absorber hasta su respiración. Mientras revisaba a sus animales, un pensamiento aterrador se asentó en su mente. Esto no era una criatura común, ni siquiera un simple depredador nocturno. La manera en que atacaba, su inteligencia, su velocidad y la malicia en esos ojos rojos lo convencieron de algo que le heló la sangre. Esta criatura era el mismo diablo, encarnado en forma de chupacabras. El amanecer apenas iluminaba el cielo cuando apareció una anciana curandera del pueblo. Su caminar era lento pero seguro, y su mirada transmitía un conocimiento antiguo que don Anselmo no había visto en nadie. Sin rodeos, la mujer se acercó al anciano y le habló con voz firme y grave. Hace muchos años, esta criatura hizo lo mismo que estás viendo ahora, dijo, señalando los cuerpos de las cabras. Ningún ser humano ha sido capaz de vencerla. Nadie. Su maldición es demasiado poderosa. Don Anselmo escuchaba con el machete aún en el cincho y la linterna apagada, sintiendo el peso de cada palabra. Su corazón se encogía al pensar en todo lo que había perdido, y la mirada de la curandera parecía leerle hasta el alma. Pero, continuó la anciana, hay una forma de detener la maldición. No se trata de fuerza ni de enfrentarlo directamente, sino de preparar un ritual que combine coraje, protección y antiguos símbolos de los antiguos guardianes. Si logras completarlo, podrás alejar a la criatura y salvar a tus animales y al pueblo, aunque no la vencerás del todo. Don Anselmo respiró hondo, mirando alrededor. Sus cabras sobrevivientes lo observaban con ojos asustados, y la niebla que se retiraba lentamente parecía darle un respiro. Sabía que enfrentarse al diablo no sería fácil, pero por primera vez sintió que había una esperanza para detener la maldición que acechaba sobre su vida y la del pueblo. Mientras el sol se elevaba, iluminando los cerros y la vegetación húmeda, don Anselmo decidió que esa noche volvería a prepararse. Esta vez, no solo sería un hombre armado con machete y coraje, sería un guardián de un antiguo conocimiento, guiado por la anciana curandera, listo para enfrentar la maldición del chupacabras, el diablo encarnado. El aire aún estaba cargado de misterio y amenaza. La criatura seguía oculta en la niebla de los bosques cercanos, observando, esperando. Don Anselmo sabía que la siguiente noche sería decisiva y que la historia que comenzaba aquella madrugada podría convertirse en una leyenda eterna de terror. La noche más oscura había caído sobre el claro y los bosques del pueblo. Don Anselmo estaba firme, con su machete en la mano, mientras la niebla espesa envolvía todo y los árboles parecían moverse con vida propia. Sus cabras sobrevivientes se acurrucaban dentro del círculo de protección,
hecho con sal y piedras, temblando pero a salvo. Un gruñido profundo y aterrador rompió el silencio, seguido de un aullido que helaba la sangre. Entre la niebla, los ojos rojos del chupacabras brillaron intensamente, acechándolo desde la distancia. La criatura se movía con agilidad sobrenatural, calculando cada movimiento de don Anselmo, mientras la tensión aumentaba con cada instante. El anciano sabía que no podía vencerlo con fuerza bruta, pero su conocimiento ancestral y la protección del círculo eran su única defensa. Con respiración contenida, comenzó a recitar las palabras antiguas y a caminar lentamente alrededor del círculo, asegurándose de que cada símbolo permaneciera intacto. Cada gesto debilitaba la maldad de la criatura, y la niebla parecía oscurecer aún más la forma de la bestia, como si la misma noche se pusiera de su lado. El chupacabras se abalanzó hacia el círculo protector con un grito bestial, pero al tocar los límites del círculo, una barrera invisible lo detuvo. Rugió y se retorció, intentando romper el hechizo, pero fue en vano. Don Anselmo continuó recitando con fuerza, y los ojos rojos de la criatura empezaron a apagarse lentamente. Finalmente, con un último aullido desgarrador, el chupacabras desapareció entre la niebla, dejando un silencio absoluto y un aire helado que recordaba el terror reciente. Don Anselmo cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. La maldición había sido contenida, sus cabras estaban a salvo, y el pueblo permanecería protegido mientras los símbolos se mantuvieran intactos. La anciana curandera apareció al amanecer, sonriendo con orgullo. «Has hecho lo que ningún hombre había logrado», dijo suavemente. «La criatura seguirá existiendo, pero mientras estos símbolos permanezcan, ni tú ni el pueblo volverán a ser víctimas». Don Anselmo observó el bosque una última vez, la niebla disipándose lentamente, y comprendió que el diablo en forma de chupacabras seguiría acechando, pero que gracias a su coraje y la sabiduría ancestral había logrado salvar lo que más amaba. La leyenda del chupacabras quedó grabada para siempre en aquel pequeño pueblo, y don Anselmo se convirtió en el guardián que mantenía a raya la oscuridad, recordando que el terror y el coraje podían coexistir y que la sabiduría ancestral podía contener incluso al diablo encarnado. Dinos cuál sería la próxima leyenda que te gustaría ver. Déjanos un comentario